Señor, queremos pedirte que prepares nuestros corazones para recibir de tu palabra. Queremos escuchar tu voz y pedimos para que nos des un corazón suave, atento, un terreno fértil para escuchar lo que vos querés decirnos en esta mañana, Señor. Usa a tu palabra para producir lo que solo vos podés producir, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios produciendo vida eterna, Señor, para aquellos que no la tienen, y crecimiento, madurez, santificación para nosotros que estamos caminando con vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Los niños pueden pasar ahora a la escuela dominical. Si tenés un bebé de 3 años para abajo, hay un lugar atrás para las madres. Estamos estudiando el libro de Romanos. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Romanos, capítulo 5. Hay una imagen, no sé si la tenemos, la imagen en la pantalla. Si quieres también tener a mano tu señalador de Romanos. La palabra clave para este mensaje es imputación, que ya vamos a explicar qué significa eso. Imputación, que es el capítulo 5 de Romanos. Tenemos un mapa que se hizo por un grupo de personas donde se midió la índice de paz a través de los países en el mundo. Entonces hay distintos factores que utilizaron para determinar cuánta paz había en cada país. Parte de los factores era determinar el presupuesto que ese gobierno invierte en la defensa, en el ejército militar, las guerras en sí que han existido dentro del país. Una serie de factores que utilizaron para determinar cuánta paz o falta de paz hay en el mundo. Y cuanto más oscuro el color, más falta de paz hay, ¿sí? Más guerra ha habido en estos países. Lo pueden mirar si les interesa más. Esto está en Wikipedia, si buscas bajo paz, te aparece esta imagen, este grupo de personas que han estudiado lo que ha sucedido en cuanto a la paz o la falta de paz que existe en el mundo. Y la imagen simplemente nos muestra la realidad de que nuestro mundo no está en paz, ¿sí? El anhelo del ser humano ha sido cómo hacemos para que no exista más violencia, cómo hacemos para lograr la paz mundial, porque todo lo que intentamos, la ciencia, la tecnología, los esfuerzos, hasta la misma guerra para frenar las guerras, no ha logrado tener la paz que nosotros tenemos. Pero hay una paz más profunda y más esencial que la Biblia nos habla en Romanos 5. Es la paz que nosotros no tenemos cuando entramos a este mundo con Dios. La paz que no tenemos con Dios. Hoy vamos a estar mirando entonces el capítulo 5 de Romanos. Entramos creo que esta es la cuarta predicación de la serie. La semana pasada estuvimos mirando una palabra clave, la palabra fe, que aparece de una manera repetida a través de Romanos 3 y Romanos 4. Hicimos un énfasis especial en Romanos 3, 21 al 26, y en el centro de esos versículos vimos el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y hablamos de qué es la justificación, de que Dios nos declara justos, aunque no lo somos. Es como un juez que pasa la sentencia y dice, vos sos recto, sos inocente, a pesar de que no lo sos, a pesar de que sos culpable. Y que esto ocurre gratuitamente y ocurre por su gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es algo que nosotros podemos comprar, no es algo que nosotros podemos intentar obtener con nuestros esfuerzos religiosos, con nuestras buenas obras, con nuestro conocimiento. Es algo que nos llega por gracia y nos llega gratuitamente y nos llega por medio de la redención. La palabra redención dijimos que es comprar. Dios a través de Cristo nos compra
que la paga de nuestro pecado es la muerte, la separación eterna de Dios, pero Dios a través de Jesús paga lo que nosotros tenemos que haber pagado. Y esa es la maravillosa noticia que debemos continuamente maravillarnos. La entendemos por primera vez cuando creemos en el Evangelio para la salvación, donde pasamos de ser hijos de ira, hijos de Satanás, dice la Biblia, a ser hijos de Dios. Y crecemos en el conocimiento de esta gracia que nos santifica y nos moldea más a la imagen de Cristo. Y hoy entonces pasamos al capítulo 5, el capítulo 4, que no lo vimos en detalle, simplemente lo mencionamos, da ejemplos en la vida del Antiguo Testamento, específicamente de Abraham, que aún antes del mensaje del Evangelio de Cristo, ya estaba este concepto de la justificación por fe, de que Abraham fue justificado, fue declarado justo, no por sus obras, la ley ni siquiera existía todavía, sino por su fe, que le fue contado por justicia su fe. Llegamos entonces al capítulo 5 y llegamos a una palabra o una frase que dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, que es lo que viene hablando a la luz de que hemos sido justificados por fe, fuimos declarados justos a través de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que quisiera hacer en esta mañana es hablar desde este pasaje, Romanos 5, todo el capítulo. Podríamos, siempre digo que hay tanto acá que uno necesita resaltar algunas cosas. Hay un predicador que tomó la segunda sección que vamos a mirar muy por encima y pasó 5 sermones solamente en esa sección, ¿sí? Hoy vamos a hacer un sermón de todo el capítulo, pero quiero mostrar que nuestra justificación, que hablamos la semana pasada, si no estuviste la semana pasada, está la grabación en el internet para que lo puedas escuchar, ha resultado en paz, esperanza y una nueva imputación, una nueva unión con Cristo en vez de Adán. Lo digo una vez más, nuestra justificación ha resultado en paz, esperanza y una nueva imputación, una nueva unión con Cristo en vez de Adán. Ese es el mensaje que vamos a mirar desde Romanos 5. Entonces, primer punto. Tenemos paz con Dios. Hay 2 secciones, antes de entrar en los 3 puntos, hay 2 secciones en el capítulo 5. Si tenés una Biblia que te marca los párrafos en la Biblia, o en cualquier lado, en realidad un párrafo es la unidad del pensamiento. Entonces uno estudia normalmente la Biblia por párrafo para agarrar la idea principal de ese segmento, de ese lugar, para entender cuál es el pensamiento principal de esa parte de la Biblia. Y hay 2 párrafos en Romanos 5 y por lo tanto 2 secciones. Nosotros vamos a mirar 3 puntos dentro de esas 2 secciones. Pero la primera sección es capítulo 1 hasta el versículo 11 y la segunda sección es 12 hasta el 21. La segunda sección podríamos pasar mucho tiempo, pero va a ser nuestro tercer punto. Vamos a pasar muy por encima. Y podemos resumir estas 2 secciones de Romanos 5 en 2 maneras. La bendición, 1 al 11, de nuestra justificación, o las bendiciones de nuestra justificación, y 12 al 21, la base para nuestra justificación, la base para nuestra justificación. Otra manera de decir lo mismo es 5, 1 al 11, la experiencia de nuestra justificación, la experiencia de nuestra justificación, y del 12 al 21, la explicación de nuestra justificación, la explicación de nuestra justificación. Pero 3 puntos que queremos mirar dentro de estas 2 secciones. Primero, tenemos paz con Dios. Nosotros como creyentes tenemos paz con Dios. Otra manera de decir lo mismo es la reconciliación. Uno de los beneficios de nuestra salvación es la reconciliación, que hemos sido reconciliados con Dios. Hay una serie de palabras que uno va aprendiendo a medida que uno estudia el libro de Romanos, que son como perlas, son diamantes, son tesoros, realidades de nuestra salvación. Una ya la vimos, la palabra justificación, ¿sí? Otra que también vimos por encima es propiciación, la idea que Dios derrama el enojo santo, la ira de Dios,
que Dios, por ser un Dios justo, un Dios santo, que no tiene nada que ver con el pecado, tiene que castigar el pecado. No hacerlo sería asumir que un papel, si lo metes al fuego, no se va a quemar. Nuestro pecado delante de un Dios santo, estamos en problemas, estamos fritos. Dios, por ser santo, tiene que juzgar y tiene que castigar el pecado. De la misma manera que yo, si acerco un papel así como está, al fuego se va a quemar, no puedo esperar que pase otra cosa. Y la propiciación es que Dios derramó esa ira sobre el pecado que Él debe castigar por ser justo y por ser santo sobre Cristo y no sobre nosotros. Y entonces otra palabra que aparece ahora en Romanos 5 es esta palabra que la vamos a mirar, reconciliación. Reconciliación. La palabra primero que aparece al principio de Romanos 5 en el versículo 1 es esta palabra paz, y en su connotación original tiene un significado más positivo que negativo, es decir, la paz la asociamos por ausencia de la hostilidad justamente. Entonces la palabra paz tiene también un concepto de que esto es algo donde ya no hay más guerra, no hay más hostilidad, que uno anhelaría que ese mapa que vimos donde hay colores más oscuros, que esté todo clarito y que no haya hostilidad en el mundo, ¿sí? Y la palabra paz en la Biblia normalmente tiene una connotación más positiva. En el Antiguo Testamento la idea es shalom, y no es solamente la paz en cuanto a la ausencia de la hostilidad, sino también los beneficios y la prosperidad espiritual que Dios derrama sobre su pueblo. Esa es la connotación que tiene la palabra. A la vez no es el mismo concepto que nos habla, por ejemplo, Filipenses. Filipenses nos habla de que no debemos estar ansiosos, ¿no es cierto?, sino que debemos, con acción de gracias, entregar nuestras ansiedades en oración a Dios. Y habla de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. La idea de Filipenses, cuando usa la palabra paz, es algo interno. Es una paz que nosotros experimentamos, que sentimos paz. Y la Biblia habla de esto. La Biblia habla que el cristiano experimenta una paz. Pero no es lo que está hablando en este primer versículo. ¿Sí? Hay una experiencia que va a ser el resultado de este primer versículo, pero la idea de tener paz no tiene tanto que ver con algo interno, sino más bien algo externo. La idea de que Dios ha declarado paz está describiendo la reconciliación que ha ocurrido a través de la obra que Dios ha hecho por nosotros. Lo podemos sentir o no, esa es la paz que Romanos 5 describe, y el resto del capítulo va a desarrollar eso, y sí hay una experiencia de esa paz, pero acá inicialmente arranca simplemente describiendo algo externo a nosotros. Es una paz que existe objetivamente. En el versículo 10 y 11 va a continuar hablando de este concepto, de la paz que tenemos con Dios, pero va a usar la palabra reconciliación, a diferencia de la palabra paz, que se usa acá. El concepto es el mismo, pero va a usar la palabra reconciliación. Mirá hacia abajo, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está la palabra, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, nuevamente aparece, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. 3 veces aparece la palabra reconciliación. La realidad es que, si bien la palabra paz que la Biblia usa acá y que se usa en otros lados, tiene una connotación más positiva, asociada al bienestar, Pablo también está haciendo una referencia a esta paz como algo que no estaba antes. Tiene un sentido negativo también. La Biblia describe al ser humano como alguien que está en enemistad con Dios. Todo ser humano está en enemistad, está como un enemigo de Dios. ¿Se ve a sí mismo o no? Dios dice, si vos no has tenido paz con Dios a través de la justificación que viene a través de la muerte de Cristo, sos un enemigo de Dios. El ser humano está en enemistad con Dios. Y lo fuimos mirando de distintas maneras, este concepto, en los primeros capítulos de Romanos, que el ser humano reprime la verdad, que frente a la evidencia de que Dios existe, dice no, y busca crear sus propios dioses.
y busca tapar, ocultar, ahogar la verdad. El ser humano está en enemistad con Dios. Es una descripción fuerte, pero esa es la descripción que Dios hace de vos si no tenés a Cristo. Sos un enemigo de Dios. Y quizás algunos recuerdan antes de conocer a Cristo. Y vos no lo sentías a Dios como alguien que estaba de tu lado, porque no estaba de tu lado. Vos sos un enemigo de Dios si Cristo no está en tu vida. El libro de Isaías nos dice, no hay paz para los malvados, dice el Señor, no hay paz. Y si sos una persona que no tiene a Cristo como tu Salvador personal, en quien vos has creído y que has experimentado un arrepentimiento genuino, no hay paz. La Biblia describe que vos sos un malvado como yo. No has sido hecho justo por la justicia de Cristo, por la obra de Cristo. Un autor dijo que la condenación significa que Dios nos declara pecadores, lo cual es una declaración de guerra. Dijimos cuando hablamos de la ira de Dios que Dios está indignado contra el pecado del ser humano. Romanos 8.1 me dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, por lo tanto aquellos que no están, sí hay condenación. Y Dios está en guerra y Dios te ve como enemigo si vos no tenés a Cristo. Y este mismo autor dice que la justificación significa que Dios nos declara justos. Si la condenación significa que Dios nos declara pecadores, la justificación significa que Dios nos declara justos, lo cual es una declaración de paz. Uno es una declaración de guerra y la otra es una declaración de paz, hecha posible por la muerte de Cristo en la cruz. Esta paz ocurre, si mirás al final del versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema persistente en toda la sección 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, si bien en tu señalador tenés, si no recuerdo mal, 3 secciones. Esta que estamos viendo hoy, imputación, 6 y 7, santificación, y capítulo 8, glorificación. La realidad es que también es una sección que va en conjunto, del 5 al 8. Y esta frase, por medio de Jesucristo, la idea de que todas las bendiciones que tenemos llegan a través de la persona de Jesús, es algo que se repite varias veces. Si querés mirarlo conmigo, si no simplemente escuchá. 5:11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 5:21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, llega a través de Jesús. El 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿De qué manera? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, cuando describe su lucha con el pecado, de que la lucha no termina en esta vida con nuestro pecado, termina el capítulo 7, versículo 24 y 25. Y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Todavía sigo luchando con el pecado. ¿Quién me liberará? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A través de Jesús obtiene la victoria del pecado en su vida. Nosotros obtenemos la victoria de nuestro pecado a través de la persona de Jesús. Y después Romanos 8, 39 y 40, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y después qué dice? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el medio a través del cual nos llegan las bendiciones espirituales. Y esto lo vemos a partir del capítulo 5, que tenemos paz, pero la paz que tenemos la tenemos a través de la persona y la obra de Jesucristo. Es una paz que dijimos es objetiva, existe fuera de nosotros. Pero esta paz objetiva tiene un efecto subjetivo.
sobre el sujeto, sobre nosotros. Experimentamos esta paz a la luz de esta declaración que debería producir en tu corazón, si vos tenés el Espíritu Santo, una alegría que vos experimentás en tu experiencia, saber que Dios ya te ha declarado, ha dicho, estás en paz conmigo, no sos mi enemigo, yo estoy de tu lado, antes no estaba de tu lado, pero ahora sí estoy de tu lado. Eso debería producir en mí gozo y paz, de experimentar una paz a la luz de esta paz externa que existe independientemente de mi experiencia. Es algo de una vez para siempre, no puedes cambiar eso, porque Dios ya lo declaró cuando yo creí en Cristo para salvación. Hay un versículo que nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si la justificación tiene una connotación legal en donde Dios como un juez te declara inocente, la palabra reconciliación tiene una connotación relacional. Uno es un concepto de un juez que te declara justo porque Dios es juez, pero Dios también es Padre y tiene un concepto relacional, una connotación relacional en donde una relación se reconcilia. Esa es la idea de la reconciliación. Es interesante que en otras religiones no se usa esta palabra, porque Dios está muy ahí arriba. Entonces la idea de hablar de una reconciliación es ajeno a otras religiones. Solo el Dios de la Biblia, solo el Dios que presenta a Cristo, Dios encarnado, puede hablar de la reconciliación, de que Dios, que es trino, tres personas, un solo Dios, quiere reconciliarse con nosotros. Por eso la Biblia también habla en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios, que ese es el mensaje del Evangelio. Parte del mensaje del Evangelio es llamar a la persona a que se reconcilie con Dios, con su Creador, con quien está enemistado. Hay una hostilidad de Dios hacia el hombre por su pecado, pero también hay una hostilidad del hombre hacia Dios, también por su pecado. Hay una separación que ocurre ahí. Colosenses lo describe de esta manera, aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. La Biblia dice que nosotros no estábamos interesados en el Dios verdadero, hasta que Dios actuó en su gracia y nos salvó. Efesios 2 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. La Biblia describe que antes de tener a Cristo éramos hijos de ira, que nuestra naturaleza era estar bajo la ira de Dios. Esto es lo que vimos hace unas semanas atrás, porque estábamos en enemistad con Dios. Y lo que vemos en la Biblia es que es Dios el que llama al hombre a reconciliarse con Él, y es Dios el que provee la manera para que el ser humano pueda estar reconciliado. No es el ser humano buscando a ver cómo hago para remediar mi situación. No puede, vos no podés remediar tu situación delante de un Dios santo. La Biblia dice que vos estás en enemistad sin Cristo. Y es Dios el que busca solucionarlo y provee la solución para que vos te reconcilies y te llama a que te reconcilies con Él. Si la redención se relaciona con el pecado y la propiciación o satisfacción se relaciona con Dios, la reconciliación se relaciona con el ser humano, lo que Dios está haciendo en cuanto al ser humano, ¿sí? La redención, lo que Dios hace en cuanto al pecado, que paga lo que el pecado correspondía, lo que correspondía pagar era mi muerte, mi separación eterna. Propiciación, que Dios satisface, necesita poder derramar y ser justo frente al pecado. No puede simplemente decir, dejo de ser justo en este momento. Dios tiene que ser justo por su naturaleza. Y la reconciliación entonces tiene que ver con lo que Dios hace con respecto al ser humano, de traernos nuevamente en una relación con Él. La reconciliación es la base para restaurar la comunión rota entre el ser humano y Dios. El primer beneficio entonces que vemos en el texto es que tenemos paz
con Dios. Vos tenés paz con Dios. El lugar más importante para experimentar paz es ahí, es en tu relación con Dios. Y eso lo tenés a través de Cristo, a través de haber creído en ese mensaje del Evangelio. Dijimos que nuestra justificación ha resultado en paz, esperanza y una nueva imputación, una nueva unión con Cristo en vez de Adán. El segundo punto es que tenemos una esperanza cierta. Tenemos una esperanza cierta, otro beneficio de nuestra justificación. Y algunas cosas debajo de esto. Hay una esperanza de la gloria de Dios, versículo 2. Hay sufrimiento en el camino hacia la gloria, versículo 3 y 4. La esperanza está basada en el fundamento firme del amor de Dios, versículos 5 y 8. Y hay certeza absoluta tanto en nuestra presente justificación como en nuestra futura glorificación, versículos 9 y 10. Hay una esperanza de la gloria de Dios. El ser humano anhela la gloria, simplemente no anhela las maneras equivocadas. Así como todo ser humano es un adorador, todo ser humano adora, no existe un ser humano que no adora aun si se adora a sí mismo. Fuimos creados para adorar y el ser humano va a buscar cómo llenar esa necesidad de adorar. Fuimos creados para buscar gloria, simplemente que lo buscamos en los lugares equivocados. El hombre busca gloriarse a sí mismo. Aún con nuestras descripciones del fútbol, piénsenlo, piensen los títulos a veces cómo aparece la frase gloria. Cuando perdimos la Copa, la final, el título del diario decía tan cerca de la gloria en uno de los diarios. Argentina perdió con Alemania la final de la Copa del Mundo. Y describimos esa búsqueda de esa Copa como la gloria, y que estuvimos cerca y no lo logramos. El ser humano tiene un anhelo hacia la gloria. Simplemente está mal posicionado. El texto nos dice así en el versículo 2. Por medio de Jesucristo, que acaba de decir en el versículo 1, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nuestra salvación es firme, por eso la Biblia habla de la seguridad eterna, que yo no puedo, si soy un hijo verdadero, no puedo perder mi salvación, porque depende de la obra de Cristo, no de mis obras. Y nos gloriamos, y acá está el énfasis, de la esperanza cierta que tenemos, que va a ser el tema del resto de este párrafo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es interesante porque Romanos 3:23, quizás algunos lo saben de memoria, nos hablan de una gloria que perdimos, ¿sí? Porque todos pecaron y están separados ¿de qué? De la gloria de Dios. Hay un anhelo de tener esa gloria, puesto por Dios. Y esa gloria la encontramos en Él. La gloria de Dios tiene que ver con que algún día nosotros, por eso la Biblia habla de que vamos a ser glorificados, vamos a ser, así como ahora estamos en proceso de ser más como Él, pero todavía tenemos el pecado que mora en nosotros. Un día seremos como Él, no habrá más pecado en nuestra vida y seremos glorificados. Y habla de un anhelo hacia esta gloria, hacia esta esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Va a ser tan increíble lo que nos espera que ni siquiera vale la pena perder mucho sueño por los sufrimientos presentes, es lo que está diciendo Pablo. No son dignos de ser comparados por la gloria que será revelada para los hijos de Dios. Romanos 8:21, que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Tenemos un futuro glorioso, cierto, como cristianos. Y esa es nuestra esperanza. Quiero que te imagines si tuvieras el diario del futuro, la próxima Copa, usando la misma analogía de la Copa del Mundo, y vos tenés el diario del día después de la final de la Copa
del 2018, ¿sí? Y dice, ganó Argentina, 2018. Y vos ya tenés esa copia del futuro. Arranca el Mundial en el 2018, empiezan los partidos y le va bastante mal a Argentina. Casi parece que no va a clasificar. Todo el mundo está sufriendo, es un diario que vos lo tenés secretamente, no lo podés compartir con nadie. Y las personas están sufriendo. No, otra vez no quiero ver más un Mundial. Y ya están asumiendo que esto va a ir mal. Clasifica apenas Argentina. Pasa a la segunda ronda. Y de pronto van pasando cosas. Le echan... Messi queda fuera, queda lesionado. Di María, tarjeta roja. Y vamos perdiendo los jugadores. Imposible llegar a la final. Llega a la final. Y en medio del partido también, otra tarjeta roja, se quedan con 10 jugadores. Y vos decís, es imposible, nos falta Di María, nos falta Messi. Estamos con 10 jugadores, estamos jugando contra Alemania, la revancha. No es ninguna profecía esto. Y vos decís, no, todas las personas a tu alrededor están haciendo esto. Y hay sufrimiento en toda la copa. Toda la copa fue sufrimiento puro. ¿Cuál va a ser la actitud tuya cuando vos tenés el diario del 2018, el día después de la final? Y vos sabés que Argentina gana. Y que Argentina está la foto con la copa que se llevó la gloria. Vos vas a mirar ese sufrimiento con otros ojos. Estás tranquilo. Porque vos sabés cómo termina la historia. Vos sabés que ganamos. Y esta es la imagen que sigue en Romanos 5, versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo podemos gloriarnos en tiempos difíciles? Porque sabemos dónde termina la historia. Vos podés mirar ese partido y estar tranquilo porque sabés cómo termina. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Hay esperanza. Porque por más mal que se pongan las cosas en mi vida, yo sé cómo termina, sé hacia dónde voy, sé la esperanza, sé lo que me espera. No como una posibilidad. Yo ya tengo el diario del futuro. Ya tengo la descripción de cómo termina para el Hijo de Dios la historia. Es una historia que tiene un final glorioso si estoy en Cristo. Porque esta sería la pregunta que los que escuchaban este mensaje que Pablo escribe, ¿cómo podés vos decir, Pablo, que el cristiano tiene paz cuando yo miro sus circunstancias y sus pruebas y su persecución? ¿Cómo podés decir que tiene paz? Y Pablo lo responde. Esa es la conexión con esta sección. Versículo 5, la esperanza no desilusiona. Entonces dijimos que en esta descripción de que tenemos una esperanza cierta, primero hay una esperanza de la gloria de Dios, segundo, hay sufrimiento en el camino a la gloria, y tercero, esta esperanza está basada en el fundamento firme del amor de Dios. Está basada en algo firme, algo que podemos tener certeza. ¿Y qué es eso firme? El amor de Dios. Esta esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha dado evidencia de su amor, va a mostrar de una manera subjetiva y de una manera objetiva. De una manera subjetiva, si sos un hijo de Dios, vos tenés el Espíritu de Dios que vive dentro tuyo, que testifica en tu corazón que vos sos de Él. Hay algo dentro tuyo que testifica, vos sos mío. Tenía un profesor en el seminario que decía, 2 cosas ocurrieron cuando vos te convertiste, que vos creías con convicción que la Biblia es verdadera y que Jesús es realmente quien dijo ser, que es verdadero. Y si tuvieras que explicar por qué y dar todas las razones, no sabés exactamente, ¿no? En la mayoría de los casos no estudiaste un montón de apologética, defensa de la fe, para llegar a eso lo crees, porque Dios hizo una obra, el Espíritu Santo testifica de eso. Y de la misma manera el Espíritu Santo testifica en tu corazón que vos sos de Él. Y vos experimentás algo del amor de Dios. Hay una experiencia real del cristiano descrito en este pasaje. Que Dios, en momentos puedo sentir a Dios lejos y puedo no sentirlo, pero que la obra de Dios también permite en mi conversión y en momentos de mi vida
experimentarlo a Dios, saber que Él está ahí, experimentar el Espíritu Santo que testifica del amor de Dios hacia mí. Que lo que yo sé que es verdad objetivamente, Dios permite que eso baje a mi corazón y lo pueda percibir con los sentidos. Esa es la idea de este pasaje, que el cristianismo no es simplemente la parte objetiva, que no hay ninguna experiencia, hay una experiencia real del cristiano donde Dios, en su gracia, por el Espíritu de Dios, nos convence nuestro corazón que somos de Él y nos convence que nos ama. No sé cuándo te ha pasado a vos de sentir a través de leer la Biblia o escuchar una predicación de una manera fresca. Vos ya sabías que Dios te ama, pero Dios te lo revela a tu corazón de una manera fresca y vos palpás el amor de Dios de una manera que quizás en otro momento no lo habías palpado. Esa es la obra del Espíritu Santo que describe acá. La realidad es que las pruebas que describió en el versículo 3 y 4 no es una señal de que Dios está en contra mío. Que lo que Dios hace a través de las pruebas es justamente producir un anhelo más grande para el mundo venidero. Un anhelo más grande de desear ese mundo venidero. Un anhelo más grande de vivir hoy para ese mundo que está más allá. Y eso también es obra del Espíritu Santo, que a través de las pruebas Él va mostrando que en medio de mis pruebas Él me ama, Él me ama. Y cuando yo estoy dudando de su amor, puedo saber que esta esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero aun cuando mi corazón es engañoso y no lo puedo palpar, miren cómo sigue el texto. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la evidencia más grande de que Dios te ama es lo que Él hizo en la persona de Cristo. De que siendo vos pecador, no siendo bueno, Él murió por vos, murió en tu lugar. La última cosa relacionada a esta esperanza cierta que tenemos es que hay una certeza absoluta tanto en nuestra presente justificación, de que si hemos creído, tenemos paz con Dios y nos ha declarado justo, pero también hay una certeza en cuanto a nuestra futura glorificación. Y el texto lo dice así en el versículo 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Algo futuro, acá está hablando de la ira de Dios, como frecuentemente la Biblia habla, que habla en el futuro, de que hay un momento en la historia de la humanidad donde Dios va a regresar y va a juzgar a los vivos y a los muertos, y va a derramar a su ira, primero en la tierra, en la gran tribulación, y después en la eternidad, en juicio eterno. Y Dios dice que nos ha rescatado de eso. Nos ha salvado de esta ira por medio de Cristo. Porque si cuando éramos, versículo 10, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Su vida no es la vida terrenal, ahí en Romanos 5:10. Es la vida presente, la vida que Él ejerce hoy a la diestra del Padre. ¿Sí? Hebreos lo describe de esta manera, Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive, ahí está la vida de Cristo hoy, perpetuamente, para interceder por ellos. Qué verdad tan preciosa, que debería animarte en tu esperanza, de que hoy mismo vos podés acercarte a Dios, porque tenés un Salvador que no solamente murió por vos, sino que hoy vive por vos y hoy intercede por vos delante del Padre. Cuando vos orás no estás solo. Tenés el Espíritu Santo que intercede, Romanos 8, y tenés Jesús que intercede delante del Padre a favor tuyo. Y con esa confianza podemos orar y con esa confianza podemos recordar nuestra futura glorificación. De que así de la misma manera que nuestra justificación es cierta, nuestra glorificación, lo que Dios va a hacer en el futuro con nosotros, es cierto. Nuestra justificación ha resultado en paz, esperanza y, por último, una nueva imputación
una nueva unión con Cristo en vez de Adán. El tercer punto y el último. Tenemos una unión nueva. Tenemos una unión nueva. Versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Muchos han preguntado cuál es la relación de este versículo y de lo que sigue con la sección previa. Y la idea sería la siguiente. Para lograr esto que acabamos de describir, nuestra salvación futura, en lo cual nos gloriamos, la gloria de Dios futura, existe una unión dadora de vida entre Cristo y los suyos, que es similar, pero más poderoso, que la unión dadora de muerte entre Adán y los suyos. Lo digo una vez más. Existe una unión dadora de vida entre Cristo y los suyos, que es similar, pero más poderoso, que la unión dadora de muerte entre Adán y los suyos. Toda persona en la humanidad, no importa la cultura, no importa el trasfondo social, económico, está en relación con una de dos personas. ¿Está identificado con Adán o está identificado con Cristo? Tu identidad, tu verdadera identidad, por más que vos la busques en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu éxito como padre, en tu economía, tu verdadera identidad está en uno de dos lugares, no hay otra opción. La Biblia lo describe en otros términos también, pero acá describe una de dos opciones. Tu identidad está conectada con un individuo que es Adán, que esa es la identidad con la cual todos nacemos. Nacemos automáticamente con esa identidad conectado con Adán y a través de esa identidad tenemos la muerte, o tu identidad está conectado con Cristo. Y de acuerdo a con quién estás identificado, con quién estás conectado, determina tu estado eterno para toda la eternidad. Hay consecuencias universales del pecado de Adán que va a describir esta última sección. Pero también va a describir que el poder de Cristo es mayor para cancelar esas consecuencias universales para todo aquel que cree, que se identifica y se une a Cristo. Entonces miren el pasaje, cómo sigue. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Creo que hay una hojita, no sé si la repartieron ya. Eso es un resumen de esta sección, que lo pueden mirar después tranquilos en casa, sobre esta comparación, porque lo que Pablo hace es una serie de comparaciones entre Adán y Cristo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir, que Adán es una figura, un tipo de Cristo, pero al revés. Y ahora lo vamos a ver la comparación que Pablo hace. Y la idea de esta imputación que habla ahí es simplemente que no hay transgresión, yo puedo transgreder. Yo tengo 2 celíacos en mi familia y usamos la palabra, los médicos usan la palabra transgresión cuando comen algo con gluten, ¿sí? Porque está esta ley que hemos aprendido con la ciencia, que si yo como gluten, entonces mi cuerpo reacciona mal. Entonces comer gluten es una transgresión para el celíaco, ¿sí? Es cruzar algo, cruzar una ley. Y la idea es que este pecado no se imputa de la misma manera cuando no había la ley mosaica. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? No está diciendo que esas personas no están bajo una culpabilidad, porque el texto nos afirma, dice, aún así hubo muerte, ¿sí? Y va a explicar el porqué, va a explicar por qué hubo muerte, sino que esa culpabilidad es distinta a la culpabilidad que va a existir después de que la ley es introducida. Pero dice, pero no sucede, versículo 15, con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión tiene que ver con lo que Adán hubo una transgresión de algo que Dios dijo, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más
la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Y por tiempo no vamos a mirar todos los contrastes, pero hay 7 contrastes en el resto del texto entre Adán y lo que Adán logró y Cristo, lo que Él logró. Adán, su pecado, Romanos 5:12, nos dice que de alguna manera nosotros participamos de ese pecado, de manera representativa o de manera seminal, que seminalmente estábamos presentes. Son 2 teorías que existen en la teología de qué manera estuvimos presentes en el pecado de Adán, pero fuimos parte del pecado de Adán. Romanos 5:18 me dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, ya con el pecado de Adán resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y ahí Pablo no está diciendo que todas las personas serán salvas. Está usando la misma palabra para ir comparando, porque es claro que se refiere a todos aquellos que responden a Cristo. La objeción natural de cada uno de nosotros es: ¿cómo podemos ser culpables si ni siquiera estuvimos ahí? Porque el texto me afirma, no es simplemente que pecamos. A través de Adán ingresa la muerte a toda la humanidad, y en Adán toda la humanidad peca. Entonces no es solamente que nosotros pecamos, no es solamente que nacemos con una inclinación hacia el pecado, sino que también participamos del pecado de Adán y nacemos culpables. Esa es la descripción que da la Biblia. Es una ofensa a nuestro razonamiento. Un teólogo alemán lo expresó de la siguiente manera: es imposible que se me haga responsable por un acto que otro hizo hace muchas generaciones en una situación radicalmente distinta a la misma. Y nosotros quizás nuestro razonamiento no lo haríamos en voz alta, pero sí, ¿cómo podemos ser culpables de algo en donde no estuvimos? Pascal, que era un matemático francés, inventor, escritor, filósofo cristiano, dijo lo siguiente: el pecado original es necedad para los hombres, pero admite ser así. No debes reprocharme por no tener buen razonamiento para esta doctrina, ya que admito que es sin razonamiento. Pero esta necedad es más sabia que toda la sabiduría del hombre. Porque sin esto, ¿qué podemos decir que es el hombre? Su estado entero depende de este punto imperceptible. ¿Y cómo puede ser percibido por su razonamiento, ya que es algo en contra del razonamiento? Y el razonamiento, lejos de encontrarlo por sus propios caminos, es adversa cuando se lo presenta. La maldad que vemos continuamente en los diarios, que vemos en las guerras, en los conflictos, en el noticiero, en la historia de la humanidad, demandan una explicación. ¿De dónde viene esta maldad? Y Pablo la da. La Biblia la da, Dios lo da. Dios dice que el ser humano está ya contagiado con el pecado, ya nació en un estado de culpabilidad, en un estado de condenación. Nacemos corruptos. La solidaridad del ser humano en el pecado de Adán, que nosotros no podemos entender eso, pero la Biblia lo presenta como un hecho, es la explicación. Nacemos con una inclinación hacia el mal. Chesterton, que era también un escritor inglés, un teólogo, poeta, filósofo, en ese tiempo la gente tenía como 30 cosas que hacía. Era crítico del arte, biógrafo, apólogo cristiano, y C.S. Lewis, profesor de Cambridge, o sea, intelectuales, hablando de este tema. Decían que la doctrina del pecado original es la base para una forma democrática de gobierno. Escuchen esto. La doctrina del pecado original, que es lo que estamos viendo en esta parte, es la base para una forma democrática de gobierno, donde el poder es repartido entre el pueblo, porque es la única razón que podemos dar de no confiar en una élite que gobierna. ¿Por qué no confiar en una élite que gobierna? En otras palabras, el mejor argumento para la democracia no es que los hombres son suficientemente buenos para gobernarse, sino que el hombre es tan malo que no puede ser confiado con poder absoluto. Ellos veían, bueno, no hay ninguna forma de gobierno que sea buena. Pero si uno tiene que elegir una, vamos a tratar de hacerlo con esto, por la realidad de la doctrina del pecado original. Jonathan Edwards decía, esta doctrina nos enseña
a no pensar que otros son peores que nosotros. Esto es cómo nos debe afectar a nosotros. Saber, este era nuestro estado sin Cristo. Cuán desesperados estábamos. Nos enseña que todos somos por naturaleza compañeros en esta condición miserable, que a través de la revelación de la misericordia divina debería mover a la compasión mutua. Y nadie tiene una tendencia a promover estas disposiciones amables de la misericordia, tolerancia, perseverancia, mansedumbre y perdón, como el sentido de nuestra propia extrema indignidad y miseria y la necesidad infinita que tenemos de la misericordia divina de Dios y del perdón de Dios. Cuando nosotros entendemos cuán mal estamos, es otro pasaje más en Romanos que te muestra cuán mal estábamos, cuán sin esperanza estábamos en Adán. Nos lleva a humillarnos delante de nuestro Dios. Hay un pastor que cuando le preguntan, ¿cómo estás?, su respuesta es siempre la misma: mejor de lo que me merezco. Mejor de lo que me merezco. Nosotros estamos mejor de lo que nos merecemos. Y esto debe afectar nuestras relaciones. ¿Cómo puedo yo enojarme con mi esposo, con mi esposa, cuando estoy expuesto a estas verdades de quién soy ahora en Cristo? De que estoy unido a Cristo, mi identidad está en Cristo, si soy de Él. Por la justificación, por la paz que Dios me ha dado a través de Él. Por la esperanza que yo tengo hacia una eternidad. Y de que esto era mi futuro, una condenación, una separación, y no había nada que me podía salvar de eso. Y ahora estoy unido a Cristo. ¿Cómo puedo frustrarme y actuar mal hacia mis hijos? ¿Cómo puedo enojarme en medio de las pruebas? ¿Cómo puedo frustrarme en mi trabajo? Cuando esto es verdad. Estas doctrinas del pecado original, de la paz con Dios, la reconciliación con Dios, tiene que afectar cómo vivimos en el diario vivir. ¿Cómo estamos? Mejor de lo que nos merecemos. Que nuestras bendiciones son infinitas cuando miramos la vida a través de estos lentes. ¿Cómo estamos? Mejor de lo que nos merecemos. Vamos a orar. Y Señor, nuestro corazón es sumamente engañoso. Quizás hay alguien que ha escuchado el contenido de este libro y lo rechaza. No puede ser así, no estoy de acuerdo, no tiene sentido. No concuerda con mi razonamiento, eso es anticuado. Sin embargo, acá están las personas expuestas a la palabra de Dios. Esta es tu palabra eterna, que produce la salvación y la santificación. Vos sos el que obrás. Así yo pido por cualquier corazón endurecido en medio nuestro, para que el Espíritu Santo obre de tal manera que reciba esto que hemos escuchado, que no son palabras humanas, sino es la misma palabra de Dios que hemos mirado. Y pido, Señor, por alguna persona que está acá y nunca ha entendido el mensaje del Evangelio, que son buenas noticias. Estas buenas noticias se aprecian cuando entendemos cuán mal estamos, de que estamos separados de un Dios que quiere que nos reconciliemos con Él, pero no con nuestros términos, no podemos hacerlo con nuestros términos, sino con sus términos, y que la única manera que podemos reconciliarnos con Él es a través de ser justificados por Él mismo, y la única manera que podemos ser justificados por Él mismo es a través de la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente reconocer que íbamos caminando en la dirección opuesta y dar la vuelta en fe a lo que vos has hecho por nosotros y confiar en Cristo, confiar en su obra para nuestra salvación. Yo oro para que hoy mismo sea una realidad para algunos eso. Y si ya estamos en el Evangelio, que estas verdades nos humillen, nos den compasión por los que están a nuestro alrededor, nos den misericordia, temor, cuando nos relacionamos con otros, Señor. ¿Cómo podemos permanecer indiferentes? Si esto es verdad, si todo esto es verdad, ¿cómo podemos
ser indiferente. Nos humilla pensar, Señor, que nos elegiste y que tenemos una esperanza gloriosa, de que tenemos paz, la mejor paz que podríamos tener ya está declarada, no hay manera de cambiarlo eso. Ya tenemos esa certeza absoluta, no importa las pruebas que vengan, vos declaraste paz con nosotros a través de Cristo. Qué glorioso. Y no solamente la esperanza o la certeza de nuestra justificación, sino la esperanza de nuestra glorificación, de que un día estaremos con vos y no lucharemos más con el pecado. Y estaremos disfrutando aquello para lo cual fuimos creados. Buscaremos la verdadera gloria, la gloria de Dios, no las glorias que desvanecen en este mundo. Así que recordanos estas verdades. Danos amor, Señor, y compasión para los que nos rodean, sabiendo que la gran mayoría de los que nos rodean están conectados con Adán y al no estar conectados con Cristo, están en un camino de muerte. Danos compasión, amor, misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.